buenas tardes. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este viernes. Es un gozo poder saludarles a través de este medio, conocer también la bendición que Dios ha tenido, no solamente para nuestra familia, sino también para la familia de Templo La Hermosa. Es un gusto que a través de este programa podamos ser bendecidos y podamos llevarnos a través de una reflexión de la palabra de Dios. Y esta tarde quiero llevarlos precisamente a un milagro sorprendente que realizó nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Dentro de los milagros que podamos comprender o conocer que el Señor Jesús realizó, está un milagro que sobrepasa o sobresale entre todos los milagros, y es el milagro de la alimentación de las 5,000 personas. Este relato de esta extraordinaria bendición que Dios realizó a favor de una grande multitud es el único milagro que se encuentra redactado en los 4 evangelios. Los 4 evangelios tienen una postura de mirar el milagro que el Señor Jesús hizo de una manera sobrenatural y hermosa. Y este milagro precisamente es el que quiero traer para reflexionar esta hermosa tarde con usted, antes de tener nuestro momento de comunión en oración con nuestra familia. Este milagro que el Señor hizo es uno de los milagros claramente sobresalientes, pues hacen ver al Señor Jesús como la persona divina, la persona preciosa que puede manifestar su gracia y su favor en medio de una grande necesidad que tenía la multitud. Y este milagro no solamente muestra la sencillez y la humanidad del Señor Jesús, sino incluso también de lo que Dios puede hacer cuando uno se dispone a darlo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero llevarte esta tarde a determinar y a reflexionar en los tipos de personas que vemos involucrados dentro de este milagro. Y cada uno de ellos nos va a dar una gran ejemplo, una gran enseñanza, y podamos nosotros a través de este milagro y mirar los diferentes tipos de personas que se vieron involucrados en el milagro, nosotros también poder decidir qué tipo de persona queremos ser. Y quiero llevarte entonces a conocer un poco más de este milagro. El primer tipo de persona que encontramos en el milagro que el Señor Jesús hizo es la multitud. Una multitud que estaba ansiosa y necesitada, pero también que quería un poquito de curiosidad para saber quién era el Señor Jesús. Dice la Escritura que la multitud seguía al Señor, y cuando vio al Señor Jesús partir e irse al desierto, la gran multitud lo siguió con la expectativa de ver qué podía hacer el Señor Jesús hacer, qué maravillas podía hacer en ese día especialmente. Y la curiosidad llevó a la gente a acercarse a Jesús en el desierto. Pero también era el tipo de persona dentro de la multitud quienes cambiaban o iban de un lugar a otro. Juan es el único que en los evangelios nos muestra que había un evento especial importante para realizarse en Jerusalén. Era ya casi el día de la Pascua. Por lo tanto, el camino se hacían transitorios y mucha multitud de judíos iba precisamente a esta festividad en Jerusalén. Y Juan marca precisamente esta ocasión. Quiere decir que la multitud que también se encontraba en el desierto y que podía acercarse al Señor Jesús para escuchar sus enseñanzas, era el tipo de persona que estaba ansiosa, que iba con una expectativa para una festividad a Jerusalén, y que al mirar la multitud que se acercaba a Jesús de lo que estaba ahí aconteciendo en el desierto, hicieron una pausa, un descanso en medio de ese camino para conocer al Señor Jesús y escuchar sus enseñanzas. Pero también dentro de esta multitud había la gente que tenía necesidad. Había enfermos,
Los evangelios muestran que el Señor Jesús hizo muchos milagros, se detuvo para tomar la oportunidad de bendecir a quienes traían sus enfermos y que venían con una necesidad. Quiere decir que dentro de esta multitud estaba un grupo de necesitados, de personas necesitadas que conocían o requerían un milagro ese día y que conociendo quién era Jesús, se acercaban para escucharle y sobre todo para que Él les tocase y hiciera un milagro presente en sus vidas. Pero hay dentro de este relato bíblico, de este milagro, no solamente la multitud, sino que también están los discípulos. Este es otro grupo de personas que estaba involucrado o está involucrado en el acontecimiento de que muestran los evangelios del milagro, de hecho, con respecto a la alimentación de los 5,000. Los discípulos estaban en un ambiente de euforia, en un ambiente de gozo, un ambiente de ver que el ministerio que ellos habían realizado, pues anteriormente el Señor los mandó a predicar, les mandó a que fueran a las aldeas a evangelizar y venían de un momento eufórico por una campaña evangelística muy impresionante y con respuesta satisfactoria para ellos. Ellos venían gozosos, ellos venían contentos porque habían visto la manifestación de las maravillas de Dios realizadas a través de ellos en esa ciudad de Jerusalén. Ellos venían no solamente contentos, sino venían también contando al Señor Jesús lo que había acontecido a través de su ministerio. Y también dentro de los mismos discípulos venían cansados, venían fatigados, pues después de experimentar un momento de euforia y de gran trabajo evangelístico, la Escritura, incluso los evangelios, dice que ni siquiera habían comido, tenían hambre, tenían necesidad de descanso y se habían tomado una pausa para ir al desierto y descansar y sentirse otra vez, llenarse de vigor, de fuerza para seguir la labor que el Señor les había mandado. Pero también dentro de los discípulos había algo importante en ellos. Es precisamente que en ese momento del milagro ellos tenían un poquito de mirar a la multitud de una forma diferente. Incluso la Escritura dice que cuando el Señor Jesús les dijo, denles de comer, ellos miraron a la multitud grande. Y entonces se sintieron y dijeron, esta es mucha gente que nos está acompañando, que nos está siguiendo, que está con nosotros y nosotros en el desierto. Ya se está avanzando el tiempo y no es momento, no tenemos ni siquiera los recursos para darles de comer. Por eso le dicen al Señor, la hora es avanzada, Señor, mándalos, despídelos para que puedan ir a las aldeas cercanas y puedan encontrar alimento para ellos y puedan descansar. Y el Señor les dice también, les lleva a la reflexión, denles ustedes de comer. Y ellos miraron precisamente lo que tenían en sus manos, la disposición que tenían. Y al ver la multitud, ellos dijeron, lo que tenemos, nuestros recursos son insuficientes, Señor. No podemos atender a tan grande necesidad que hay en este momento. Hay muchísima gente, incluso dice 200 denarios no alcanzarían para alimentar a la multitud. Ellos hacen una revisión de los recursos que tienen y ven que es un poco insatisfactorio, no pueden suplir la necesidad con esos recursos que ellos tienen. Y entonces lo único que queda decirles es, mándalos, Señor, para que vayan a buscar un lugar donde comer y donde poder descansar. Pero dentro del grupo de este tipo de personas se encuentra un muchachito, un jovencito que solo el Evangelio de Juan lo hace referencia. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas mencionan al jovencito, simplemente mencionan los recursos que le llegaron en sus manos. Solo Juan es el único evangelio que muestra a un joven
Y el mirar a ese joven, la actitud que hizo, nos lleva a nosotros a reflexionar. Este joven no nos dice cómo llegó con estos recursos ante el Señor Jesús, pero seguro al observar y escuchar que había una grande necesidad, seguro él se dispuso a poner en las manos de Dios lo que él tenía. No creo que anduvieron preguntando los discípulos, ¿hay algo aquí que traigan para comer? No. Más bien creo que fue el jovencito el que se movió y motivó para llegar al Señor Jesús y poderle traer lo que tiene al oír la grande necesidad que había. Este jovencito estuvo dispuesto a dar lo que él tenía para poder servir a otros, para poder ayudar a otros. Y no miró la pequeñez de su recurso, lo que miró es la grandeza de a quien se lo iba a entregar. Es por eso incomprensible, incluso precioso, mirar la vida de este muchachito jovencito que se acerca a Jesús, se acerca a Felipe y le entrega sus recursos, porque Felipe es el que le dice al Señor Jesús: aquí hay un jovencito que trae 2 pececitos y 5 panes. Es precisamente este joven que ve la multitud y ve la grande necesidad y mira sus recursos y dice: en mis manos estos recursos son pocos, son insignificantes para poder suplir una grande necesidad en mis manos. Pero en las manos del Maestro, en las manos de Jesús, estos pocos recursos que puedan medirse en mis manos, en las manos de Jesús, pueden hacer posible un milagro para satisfacer la necesidad de que en ese día tenía gran hambre. ¿Qué clase de personas estás tú? ¿En qué grupo te ves identificado? Probablemente te ves identificado en el grupo de la multitud que tiene grande necesidad, que te acercas al Señor Jesús incluso a veces por curiosidad para conocer o saber quién es Él. O precisamente hacia lo que de gracia has recibido, puedes dárselo en las manos de Dios para ser útil. ¿En qué grupo de personalidades estás en este día de viernes de oración, incluso en un día tan necesitado en este lugar y en este mundo? ¿En qué grupo estás? Si estás en el grupo de ser el jovencito, hay una palabra que resalta precisamente las palabras de Felipe. Cuando se acerca al Señor Jesús, le dice: aquí hay un jovencito que solamente tiene 2 pececitos y 5 panes. Pero, ¿qué es esto para tan grande necesidad? Probablemente muchos pudieran decir de ti: ¿qué tanto puede dar esta persona? ¿Qué tanto puede satisfacer la necesidad de otro? O incluso tú te puedes mirar y decir: Señor, ¿qué tanto yo puedo hacer por ti? Quiero motivarte para que en esta tarde tú tengas la iniciativa de entregar lo que tienes en las manos de Dios. Y en las manos de Dios el Señor hará un milagro. Qué bueno que en este grupo de personas estaba un personaje sobresaliente, y es el Señor Jesús. En medio de la necesidad, ahí está el Señor. En medio de la aflicción y en el retiro del desierto, en el que no había un lugar donde conseguir víveres para satisfacer la necesidad, está el que sabe hacer de lo pequeño cosas grandes. Allí se encuentra el Señor Jesús. Y en ese lugar donde está el Señor Jesús, que ve la necesidad, que se siente y se duele por la necesidad de la multitud, toma en sus manos esos elementos de los panes y los pececitos y da gracias a Dios. Y se hace el grande milagro. El grande milagro para satisfacer la hambre de 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños.
Incluso dice la Escritura que sobraron 12 cestas, se multiplicaron. Pudieron ser satisfechos sus necesidades, poder suplir la necesidad de esta grande multitud. Incluso sobró para los discípulos, incluso para este jovencito, 12 cestas para bendecir todavía muchísimo más tiempo. Hermano, en este día de oración, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de una situación crítica, no se ha alejado el Señor Jesús, ni se ha retirado, ni se ha tomado un descanso. El Señor sigue trabajando y sigue estando al pendiente de su pueblo, de su iglesia, incluso de las personas necesitadas. Y está el Señor Jesús para obrar un milagro. Si estamos dispuestos a dar lo que tenemos, si estamos dispuestos a servir a otros, con esos recursos tan pequeños que tú puedas tenerlos, ponlos en las manos de Dios y Dios hará un milagro sobrenatural de tal forma que será bendición, no solamente en este mes de mayo, yo creo en mes de junio y todo este año 2020, el Señor seguirá bendiciendo, el Señor seguirá obrando, el Señor seguirá sanando, liberando, manifestando su gracia, porque es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Qué quiere? Solamente que te dispongas a dar lo que tú tienes y lo pongas al servicio de Dios. No seas como los discípulos para decir, retíralos, mándalos a que busquen. Abre tu corazón y abre tu voz para anunciar las virtudes del que nos ha llamado y nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y en este tiempo de oración, dedica esos momentos de oración para interceder por otros. Qué bonito es conocer, y con esto quiero terminar, las iniciativas de gente que ha hecho para bendecir a otros. Escuchar un médico que en la ciudad de Culiacán recibe llamadas desde lejos para dar una receta, para dar una instrucción sobre la enfermedad. ¡Qué bendición! O una enfermera que dispone su tiempo para recibir cartas, llevárselos a los enfermos y asimismo llevárselos a sus familias para que conozcan. O gente que se dispone a dar lo poco que tiene para bendecir a otros, como los pescadores que salen a pescar para traer alimento y darle a la gente del pueblo. Hemos visto a través de las redes y a través de las noticias mucho mover en cuanto a dar a otros, a hacer algo por otros. Hermano creyente, tú tienes una mejor forma de ayudar. Únete en oración, intercede. Incluso pon ahí en tu muro una petición. Alguien tiene una petición este día de oración. Me dedicaré para orar exclusivamente para la petición de tu vida, de tu familia. ¿Cuántos serán bendecidos por ti? Este día te motivo para que tomes el tiempo y no ores por tu necesidad. Ora por la necesidad de otros. Involúcrate para bendecir a otros. Créelo, el Señor hará un milagro. De tal forma que estos pocos panes y estos pocos peces se multiplicarán para bendecir a otros. Bendice con lo que tú sabes bendecir. Un momento de oración, un momento de intercesión para pedir por ellos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias y una bendición haber estado con ustedes.